Una vez que hablamos de los principios fundamentales para ser verdaderos devotos de la Virgen María, podemos dar una repasada a qué es lo que no es un verdadero devoto. O sea, San Luis coloca 7 tipos de devotos que no son verdaderos devotos. Si el tratado es de la verdadera devoción, es bueno saber qué es la falsa devoción. Y él comienza con los llamados devotos críticos. Bueno, devoto crítico en verdad es aquel que no tiene fe. Y aquí nosotros podríamos poner dos extremos, porque también eso es un problema. O sea, aquel que no cree en nada y aquel que cree en todo, incluso en lo que no necesita creer. O sea, el devoto crítico en sí mismo es aquel que mira con una visión de falta de fe, los milagros, las apariciones, señales claras de la presencia de la gracia divina en el día a día. No, todo eso es tenido como cosa medieval, ultrapasada. Necesitamos ser críticos y la persona es tan crítica que termina después criticando incluso aquello que es la fe de la iglesia. No es raro que encontremos hoy en día personas que exactamente criticando la devoción a la Virgen María terminan reduciendo a la Virgen Santísima a una mujer cualquiera o como máximo a una discípula de Jesús. Pues bien, esas personas tienen una inmensa dificultad para entender el verdadero misterio de la encarnación. O sea que Jesús no es un hombre cualquiera, es Dios que se hizo hombre. Las personas tienen dificultades para entender los misterios de la Inmaculada Concepción, la virginidad de María, la Asunción, en fin, no merecen ningún nombre de devoto, porque ya que no tienen fe, en el fondo, ni siquiera son verdaderos miembros de la iglesia. Ellos tratan todo aquello que es materia de fe con una crítica, y exactamente esa actitud crítica destruye la virtud teologal. Pero, por otro lado, existe el exceso contrario, que es aquella persona que cree en todo. Tan pronto alguien dice Nuestra Señora está apareciendo en algún lugar, el sujeto ya está comprando el pasaje para ir, ya se embarcó en la historia. No necesita ni siquiera de argumentos. Él solo necesita saber que Nuestra Señora está apareciendo. Bueno, tampoco da para ser así. ¿Por qué? Porque exactamente ese exceso de credulidad, esta ingenuidad, hace con que esa persona preste una falta de servicio a la verdadera fe y a aquello que verdaderamente está ligado a la Virgen María. Así que el primer tipo de devoto que tenemos que tomar cautela es el devoto crítico. Existe otro tipo de devoto, más allá del devoto crítico, el devoto escrupuloso, número 94 y siguiente del Tratado de la Verdadera Devoción. Bueno, ya hablamos un poco de esa realidad del devoto escrupuloso. El propio Papa San Juan Pablo II dio testimonio que en su vida, en cierto momento, estuvo en duda de si debería ser devoto a la Virgen María o si debería dejarla un poco de lado, dejar esa devoción de su infancia para seguir otro camino más cristocéntrico. Y San Luis resolvió la cosa colocando en el tratado, como de hecho coloca, Jesucristo es el centro de todo, la razón de ser es esa, la luna no quita la gloria del sol. Por el contrario, al amar y venerar la luz que viene de la luna, estamos glorificando una luz que en verdad es el reflejo de la luz del sol. Por tanto, cuando nos arrodillamos frente a la Virgen María, estamos arrodillándonos frente a aquello que tiene de Dios en ella. Y no necesitamos tener miedo de eso. Cuando tú te arrodillas frente a una imagen, no estás realizando un acto de idolatría. Tú estás reconociendo que en aquella mujer cuya imagen es la representación de aquella mujer habita algo de divino, no solamente porque
su hijo estuvo en su vientre durante 9 meses, pero porque en todos nosotros, cuando la gracia divina está ahí, es Cristo que está ahí. Si San Pablo puede decir, como él dice en la carta a los Gálatas, vivo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí, cuanto más la Virgen María. Así que podemos sí venerar a la Virgen María adorando a Cristo, cuya luz está reflejado en ella. Pues bien, más allá de esos dos tipos de devotos, existen también los otros falsos devotos, que son los devotos exteriores. Bueno, el devoto exterior es aquel que está apegado a señales exteriores, o sea, el sujeto usa medallas, cadenas, señales externas de devoción, pero no quiere saber de la verdadera devoción interna. En el fondo estamos aquí frente a un resquicio del paganismo y de las religiones no cristianas, donde hay una observación externa de la ley, de las cosas, de las prácticas ritualísticas y externas, pero sin la actitud interior. Aquello que dice el Salmo, ese pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Así que necesitamos aquí ponernos frente a Dios y pedirle a Él que convierta verdaderamente el corazón, o sea, la devoción realmente está volcada para el cambio de la vida del devoto. Y el cambio comienza adentro, no exteriormente. No te preocupes con la fachada. Preocúpate en primer lugar de cambiar tu corazón. Y exactamente aquí, esa cosa de no preocuparse con la devoción desemboca en otro tipo de devoto que es el presuntuoso. El presuntuoso es el que cree que será salvado sin conversión, sin mérito alguno, así que se apega al hecho de que ocupa el escapulario y que Nuestra Señora garantizó que él sería salvado. Pero él no cambia de vida, no se confiesa, no se arrepiente de nada. Él cree que el asunto ahí es una especie de amuleto. Pues bien, aquí son señales exteriores que no son necesariamente el típico del presuntuoso. Estoy usando esto como un ejemplo, pero existen personas que, yo fui a la consagración de Nuestra Señora, pronuncié la formulita mágica y listo, ya estoy en el cielo, no necesito cambiar de vida. Bueno, esto de aquí es muy grave, porque la presunción es un verdadero pecado contra el Espíritu Santo. Los devotos inconstantes, número 101 del tratado, son aquellas personas que no consiguen llevar adelante las cosas. Y una de las razones de la inconstancia es que la persona quiere dar un paso mayor que las piernas, o sea, coloca una lista tan grande de cosas que necesita hacer, que en vez de preocuparse del cambio de su corazón y la actitud interna, quiere ya inmediatamente vivir heroicamente ayunos, rosarios, novenas, misas, todo tipo de devoción, pero cambia. Y cambia siempre y cambia constantemente. Una cosa tan común que es importante que pidamos a Dios esta gracia de la perseverancia. Sexto tipo de falso devoto es el hipócrita. Bueno, San Luis dedica solamente un pequeñito párrafo, número 102, y si él escribiera en los días de hoy, tal vez él escribiría un libro solamente de eso. ¿Por qué? Porque es tan triste ver la hipocresía de algunas personas que en la iglesia, con faldas y velos, cadenas, escapularios, medallas, haciendo caras y bocas, gestos y expresiones de santidad y devoción dentro de la iglesia, luego ofenden a la Virgen María de la forma más grosera, con un tipo de vida más inmoral. Infelizmente, vemos que eso no es una cosa rara.
Es una verdadera miseria. Y yo diría que incluso son devotos que son usados por el diablo. ¿Por qué? Porque exactamente viendo su contratestimonio, tantas y tantas personas se alejan de la verdadera devoción diciendo, bueno, para ser hipócrita sí, entonces ese camino de la verdadera devoción no es camino para mí. Finalmente, los devotos interesados, aquellos que quieren negociar con la Virgen María, qué sé yo, que bienes temporales aquí en este mundo, como si fuera una especie de hechizo, de despacho, donde tú haces un pequeño sacrificio, un ebó, un despacho del candomblé y ganas del orishá algún favor, alguna cosa, un tipo de intercambio que es típico de las religiones paganas, pero que en el cristianismo sabemos perfectamente que no debería tener lugar. Esos son los 7 tipos de devotos falsos. Para que vivamos la verdadera devoción, entonces necesitamos, antes de todo, tomar cautela, más que eso, exorcizar ese tipo de actitudes. Que Dios te ilumine para que tú vivas la verdadera devoción. Que Dios te bendiga.